Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Estamos unos minutitos después del horario, pero estamos bastante en punto. Y además tenemos un buen público, gente conocida, gente no tan conocida, y creo que va a ser como una buena instancia como para poder charlar hoy y pensar cosas juntos. Nada, la convocatoria de hoy, de este horario, es un conversatorio, ¿no? ¿Qué es un conversatorio? Bueno, un conversatorio es donde la gente conversa. Como ven, nada original el nombre. Pero bueno, la idea es que los que están viendo la mesa, que yo voy a ir presentando ahora poco a poco, sean los que de alguna manera mantengan una primera instancia de conversación, de intercambio, y luego nos abramos a conversar también con ustedes, ¿no? Este conversatorio va a estar concentrado en comunicación en ciudad. Y como van a ver, cada uno de los presentes en esta mesa tiene una propuesta para hacer, tiene una línea de investigación, tiene proyectos, trabajos, trayectoria, tiene práctica docente, práctica también creativa. Y la intención es que nos cuenten un poco qué es lo que están haciendo, por qué lo hacen de esa manera, y tal vez juntos podamos construir un espacio en común. Es decir, conversar para pensar juntos y desde esas ideas, bueno, poder hacer aprendizajes. Como ven, son unos cuantos, ¿no? La verdad que hemos tenido mucha suerte y queremos agradecer a todos los que están en esta mesa por aceptar nuestra invitación. Y un poco la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a ir presentando a cada uno de ellos van a disponer de entre 5 y 10 minutos para presentar sus ideas, y luego, cuando todos hayan hecho su presentación, vamos a pasar a conversar sobre una serie de preguntas, consultas, dudas que podamos tener, y a partir de allí empezamos a construir juntos. Si les parece, arrancamos con Leandro. Las historias son bastante, digamos, intensas, así que voy a pedirles que me toleren hacer la lectura de la presentación de cada uno de ellos. Leandro Delgado es profesor, investigador, escritor y editor, es magíster en comunicación por la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, es PhD en literatura hispanoamericana por la Universidad Rutgers, en Estados Unidos, es autor de varios libros de ficción y ensayo, y de artículos sobre el anarquismo rioplatense de fines del siglo XIX, sobre las subculturas juveniles en el Uruguay de los 80s, y también de estudios ambientales. Es profesor de alta dedicación del Departamento de Comunicación de la Universidad Católica. Cuando quieras, Leandro. Buenas tardes, gracias por venir. Lo que voy a presentar es un poco algo en lo que recién estoy empezando a investigar, pero estaba vinculado con lo que son los estudios ambientales, pero vinculados con la vida urbana y sobre todo con la forma de tener una experiencia con la ciudad que siempre estamos viendo en términos de paisaje. Entonces me interesaba marcar un aspecto en particular que tiene que ver con lo que creo que puede ser una suerte de amenaza o de riesgo de la seguridad de la ciudad de Montevideo, en el sentido el aspecto en particular del crecimiento de la construcción en Montevideo en los últimos años, que ha impuesto algunos modelos de vivienda colectiva que se han instalado en barrios inicialmente deprimidos económicamente, pero que tienen un valor patrimonial muy alto, ¿no? Entonces, mientras que son construcciones que se venden o se cotizan por el lugar privilegiado que están ocupando, justamente las características de estos emprendimientos perjudican el valor patrimonial que están esgrimiendo como ventaja comparativa. Me refiero en este caso, pienso en cuatro casos en particular. Uno es el complejo Diamantis, que está en Rivera y Ciudad de López, si se ubican, que son 3 torres que reúnen 400 apartamentos. Luego, si han visto también la Torre Estrellas del Sur, que está en Gonzalo Ramírez y Yaguaró, frente al Cementerio Central, que también son 340 apartamentos, que además sobrepasa la ordenanza de altura, son más de 60 metros de altura. Luego está la torre que está haciendo ahora el arquitecto Vignoli, en la Rambla, que también está superando la ordenanza de altura. Y después las torres del Prado, en Suárez y Asensio.
Y lo que quiero decir es que todos estos emprendimientos tienen la misma característica, es decir, son emprendimientos que están fuera de escala en términos no solamente de altura, sino que no tienen diálogo ninguno con el área circundante, están fallados, implican la ausencia casi completa de negocios o de permeabilidad entre esas viviendas y el resto del barrio, pero además se cierran sobre sí mismos y ofrecen toda una serie de servicios que son amenities, que son exclusivas para sus ocupantes, ¿no? Entonces, creo que eso perjudica muchos aspectos desde el punto de vista ambiental, en el sentido, por ejemplo, de que arrojan grandes conos de sombra que obviamente están impidiendo el crecimiento del arbolado, siendo el arbolado una de las características definitorias de Montevideo. También operan también como grandes cajas de resonancia y generando además una amplificación de la polución sonora, cuando justamente el arbolado es lo que permite absorber todo el sonido que se produce en la ciudad. También están estableciendo en esas grandes zonas de desertificación, en el sentido de que no están, al no ofrecer digamos, zonas comerciales aledañas, están desertificando las zonas alrededor, estableciendo fragmentaciones aún mayores de las que está atravesando en este momento la ciudad de Montevideo. Y sobre todo, por ejemplo, lo que es el complejo de Amantis, ahí en Rivera, que si uno entra en los sitios y ve cómo promueven la creación de plazas, son plazas que están completamente a la sombra, son plazas completamente escenográficas, y que además está afirmando la división que ya existe entre lo que es Avenida de Italia al norte y Avenida Italia al sur. Es decir, se establece de nuevo una barrera casi no, infranqueable, ¿no? Eso por un lado, lo que podría ser todo lo que es la dinámica o la ecología urbana que está sucediendo ahí, o que está dejando de suceder. Pero al mismo tiempo está estimulando, creo que también eso es importante, está promoviendo la concepción de una ciudad que se entiende como un mero paisaje, es decir, las personas que van a vivir ahí, gente que se establece para ver la ciudad en términos de paisaje, en términos de lejanía. El paisaje siempre está implicando la idea de algo que está afuera y que no está sujeto a la experiencia, o no sufre de la experiencia. Y al mismo tiempo me parece que está estimulando también un concepto de patrimonio cultural entendido solamente como un bien material. Nos mudamos a este barrio porque es un barrio donde vivían muchos artistas o donde nació el candombe, pero en realidad no tenés ninguna relación con eso. Vas, llegás en auto de trabajo, cruzás el garage, subís al piso 28 y te quedas ahí mirando el cementerio de la entonces, me parece que está promoviendo la idea de un patrimonio entendido como un bien material para ser contemplado a la distancia, pero que no tiene ningún valor de uso. Es decir, está estableciendo una concepción museística o escenográfica del espacio urbano. Es decir, no está viendo con tal. Y insisto, son modelos de vivienda que están generando fracturas y aislamientos dentro de un trazado urbano que en Montevideo ha sido hasta el momento bastante homogéneo. Y si vos podés ir caminando desde el centro hasta Sica, caminando, digamos, no hay grandes autopistas que estén interrumpiendo ese recorrido. Sin embargo, creo que estos emprendimientos sí están atentando, y además están atentando de una manera bastante perversa, en el sentido de que ya están considerando la inversión de que van a transgredir la ordenanza de altura, porque la Intendencia de Montevideo ya contempla la posibilidad de que lo haga, entonces pagan un extra, en el caso de la torre de Viñoli, pagan 10 millones de pesos, ¿no?, por transgredir esa ordenanza. 10 millones de pesos para un tipo de
de esta clase no significa absolutamente nada, es el precio de un apartamento de un centro. Entonces, creo que, y eso quedó un poco de manifiesto en todo lo que fue la discusión alrededor de la terminal de microbús en el dique Magua, cómo en los últimos años la ciudad se ha venido conformando en términos, se ha construyendo en términos de excepciones, está rigiendo ahora la excepción. Y me parece que es importante pensar sobre eso. Y pensar en la ciudad, en cómo estos emprendimientos están atentando contra la sostenibilidad de la ciudad entendida como un sistema de flujos de muy diferente naturaleza, es decir, tanto física como simbólica, y que en esa interrelación van generando una cohesión social, cultural, que va garantizando la prosperidad de ese barrio, de esa zona. Y la dejo por acá. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a Leonardo Seco, que está en el centro, de vestido rojo, o sea que es imposible no verlo. Un hombre también muy alto, que va a hablar de una, digamos, de una perspectiva de la ciudad diferente a la que trabajaba Leandro. Leonardo es docente, investigador y artista sonoro. Es magíster en composición por la Universidad de Montreal y actual doctorando en artes por la Universidad de La Plata. Es profesor de alta dedicación del Departamento de Comunicación de la UCO también, al igual que Leandro. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, hace un tiempo me interesó investigar qué posible vínculo entre el paisaje sonoro y la música. Y lo que propongo es reflexionar sobre tres ejes alrededor de los cuales he trabajado en esta investigación. El primero de ellos, esos tres ejes que les propongo son el paisaje sonoro como composición, un vínculo entre lo que se entiende por paisaje sonoro y lo que se entiende por música, culturalmente. La idea de un continuo entre música y paisaje sonoro, y el tercer punto que propongo es hablar un poquito de la idea de musicalidad. Los estudios de paisaje sonoro, hay un referente fundamental que es Murray Schafer, un canadiense que se considera podemos considerarlo como un pionero en lo que son los estudios sobre paisaje sonoro, los soundscape studies, estudios sobre paisaje sonoro, y todas las derivaciones que han tenido, como por ejemplo la fundación de los estudios sobre ecología acústica, que hasta entonces prácticamente no existían, o estaba muy limitado a lo que era el control de ruido, digamos, como reflexión, investigación acerca de cómo eliminar, bloquear los ruidos molestos, ¿no? Y Murray Schafer, con su grupo de investigadores de la Universidad Simon Fraser de Vancouver, en Canadá, es interesante porque todo surge a partir de una reflexión sobre la ciudad, ¿no? O sea, sobre cómo la ciudad se va transformando, y la ciudad de Vancouver en especial, con un crecimiento súbito que tuvo a partir del siglo XIX, cuando empezó a ser puerto comercial con Asia, y tiene un crecimiento enorme y un cambio en los sonidos del lugar, una transformación. Entonces surge la idea de que no solamente hay un cambio, hay sonidos que no estaban antes, o más molestos o menos molestos, sino que, por ejemplo, hay sonidos que desaparecen, que antes estaban y ya no están más. Entonces surgen las ideas de identidad sonora, memoria sonora, sonido, cómo es vivido por distintas generaciones. Entonces, a partir de estos estudios de paisaje sonoro hay un tema muy importante que es subconcepto de este primer punto que les propongo, que es la sensibilización ante los cambios y transformaciones en el paisaje sonoro. Es una idea que surge un poco a partir de estas ideas fundadoras de Murray Schafer. Y fíjense que es interesante, porque Murray Schafer es compositor, él, y en realidad esta idea del paisaje sonoro como composición tiene que ver también con esto, ¿no? Con que él propone que en realidad, para ser críticos al paisaje sonoro, deberíamos de acostumbrarnos a escuchar y a entender de alguna manera lo que pasa, cómo se puede una composición, y él define algunos términos para describir. Entonces, acá listé algunos que son interesantes porque
reflejan este perfil compositivo y estético que propone Jaffe, ¿no? Las tónicas como sonido de fondo, las señales, las figuras. La tónica de señal, fondo, figura fondo, digamos, una cuestión vinculada a los efectos visuales también y a la percepción visual, esta visual. La idea de marca acústica como sonido identitario, este es un concepto bastante original, que introduce el tema de cómo las personas se vinculan emocionalmente y culturalmente con el sonido. Eso no es solamente si ya hay muchos sonidos, si hay pocos sonidos, si digamos, si es más complejo o menos complejo, sino también con la posible identificación. Por ejemplo, alguien llega, un uruguayo que llega a la India, nunca estuvo, y suena una cantidad de sonidos que suenan muy, muy originales y característicos, quizás para la gente que vive allí son parte cotidiana y no les generan una sorpresa especial. La marca acústica también son sonidos identitarios de cada lugar, y bueno, y ahí se introduce el tema contextual del sonido. Después el tema de sonidos, un término muy interesante, sonidos hi-fi y low-fi, los entornos hi-fi, como de alta fidelidad sería, aquellos lugares, paisajes sonoros en los que todo se escucha claramente. Y low-fi son lugares en donde está todo enmascarado por sonidos, la complejidad tan grande, situaciones también de resonancia como la que iba leyendo hace un ratito, donde favorecen un borroneo de la claridad de los sonidos. Entonces, de este primer punto que les propongo, surge un poco la idea de que los habitantes son como compositores, también es un tema que habla mucho de Jaffe, ¿no? El habitante de un lugar como compositor, como creador, no solamente alguien que mira como si fuera una actitud pasiva, sino que participa y construye. Es compositor y a la vez como que receptor y se conecta estéticamente, una apreciación del entorno en el que habita. El segundo punto es la idea del continuo, música, paisaje sonoro. Esta idea la introduce Barry Truax, que es otro gran especialista. Sobre todo, Barry Truax también es compositor y también es profesor en la Facultad de Comunicación de dicha universidad. Entonces, es justamente trabaja en ese campo de intersección de la ciencia de la comunicación y las artes sonoras. Además, fue gran innovador en las artes sonoras y en la construcción electroacústica. Es muy trabajador en varios aspectos. Y bueno, uno de los temas que yo he tomado como referencia para profundizar en este aspecto de la dualidad paisaje sonoro-música es lo que plantea como el continuo, que nosotros podemos percibir, estar en un determinado lugar, percibir, conectarnos al paisaje sonoro en un tipo de sonido, digamos, básicamente contextual, que funciona dentro de ese entorno y con funcionalidades propias de la situación que está dando, por ejemplo, una feria, un partido de fútbol o una sonora particular, pero que el límite entre eso y la música no es exacto ni definido, no hay algo que define exactamente dónde está esa qué es una cosa y qué es la otra, o sea que en definitiva puede haber aspectos de musicalidad en los paisajes sonoros. Y ahí introduce temas como la especificidad semántica, que es, digamos, la música tendría mayor especificidad semántica que el paisaje sonoro, el rigor sintáctico también, y en definitiva, los sonidos del paisaje sonoro son comprendidos por su propio contexto más porque es una organización específica definida. Pero cuando dentro del paisaje sonoro surgen ciertas estructuras sonoras que se aparecen y se acercan a la música, surge una especie de musicalidad. Por ejemplo, el canto, el pregón de los vendedores, del heladero, los cantos y las músicas de los estadios, de aliento, digamos, las manifestaciones en las que se generan sonidos tipo aplausos, con tambores, son organizaciones sonoras muy elementales, pero que tienen una cierta organización y hace que perceptivamente se escuche un poquito más hacia la música que hacia lo que sería un entorno sonoro más contextual. Finalmente, el tercer punto es la idea de musicalidad, y acá simplemente me remito a tres citas que son muy clarificadoras sobre este concepto de musicalidad. Básicamente estamos entrando en terreno filosófico de cuándo algo es musical y cuándo algo es música o no. Y fíjense, acá hay una frase muy interesante de Jean-Jacques Nattier, un musicólogo especialista en la semiótica musical,
La transición del sustantivo música hacia el adjetivo musical parece ser fundamental y revelador. Dicha transición nos permite rehuir de una totalidad falsamente concebida como única y reconocer rasgos musicales en una gran variedad de fenómenos sonoros. Dice que esto se vincula también con lo que leemos un ratito, ese camino difuso entre lo que es el paisaje sonoro y la música. Y después la idea de lo potencialmente musical, todo lo que se perciba dentro de cierta periodicidad rítmica. La periodicidad rítmica es como una especie de puerta de entrada a la percepción de lo que sería musical, es algo que se diferencia. Hay ciertas cosas que se diferencian como lenguaje, tiene que ver con la cultura, lo que es nuestra comprensión de lo que puede ser una música. La musicalidad como marco, con esta tercera idea termino la exposición. La musicalidad funciona como marco, digamos, cuando aparecen estas expresiones que adquieren, que toman ciertos rasgos musicales, se separan rápidamente. Pensemos en el canto del heladero en la feria de la Narvaja, es extremadamente simple, la nota prácticamente, por su simplicidad, se separa de todo el resto de esa complejidad. Nada, termino por acá, estas ideas que quería compartir con ustedes, que fueron un poco como tres ejes alrededor de los cuales estoy investigando estos temas. Gracias. Muchas gracias. Como ya lo vienen planteando nuestros panelistas, bueno, la ciudad es un espacio, es un contexto, es sonido también, pero también es imagen. Y bueno, ¿quién mejor para plantear eso que Javier Dota? Javier es, el que está, el de los compañeros está al final de la mesa, es magíster en comunicación por la Universidad Católica del Uruguay, por eso para nosotros es un placer especial que haya aceptado nuestra invitación, que haya vuelto hoy a acompañarnos. Es fundador de la agencia Círculo Salvo Comunicación, ha sido conferencista y ha publicado artículos en relación a la gestión y producción de la comunicación visual. En 2002 comienza a colaborar en tareas docentes en la Universidad de la República, en la licenciatura en comunicación, y actualmente es docente en la Facultad de la Cultura de CLAE de Montevideo. ¿Cuando quieras, Javier? Bueno, muchas gracias por la presentación y lo que voy a contarles ahora es una anécdota, pero es más bien un relato de la investigación que hice en el marco de la maestría, fue sobre graffiti y sobre los motivos que tiene un chico para trabajar una pared, para hacer su expresión plástica en una pared, para hacer una firma, algo que es muy común para cualquiera que camine por la calle de Montevideo, pero en cualquier ciudad del mundo se encuentra con los mismos fenómenos. Hace unas 2 o 3 semanas, cerca del barrio donde vivo, yo vivo en Cordón, Parque Rodó, pero esto era en la calle de Durazno y Yaro, allá abajo, ya en el borde con Palermo, me encontré con un medio tanque, ¿no? El medio tanque al borde de la calle, no esos medios tanques que son circulares, cilíndricos, sino de esos que eran tipo caja, más bien cuadrados, que tenían una tapa, obviamente todo negro, al pie de un almacén, que supongo que harían sus asados comúnmente los dueños, que van por allí, y alguien pasó, y en esa tapa negra, en un marcador blanco, maculado, había puesto vegano sabe mejor, ¿no? Algo muy directo y no daba mucha duda de lo que estaba sucediendo, ¿no? Me imagino que ese chico iba caminando por la calle, como me pasó a mí, y se encontró con esa figura recortada en la calle, que le motivó esta respuesta. Como saben, el veganismo, el vegano es un tipo de vegetariano estricto, ¿no? Es decir, no solamente come carne ni ninguno de sus derivados, ni manteca, ni leche, tampoco usa cuero, y además usualmente son activos defensores de los animales. Entonces, qué mejor que dejar su mensaje y comunicarse con el dueño de la parrilla, de este medio tanque, que hacerlo con este mensaje para que lo recuerde todo el tiempo que ser vegano es un mejor camino, es una filosofía de vida. En cualquier caso, lo importante de esto es que él vio allí un símbolo, ¿no? Un símbolo del fin de una vida, ¿no? Porque para este chico, esta chica que hizo esta inscripción, la parrilla es el fin de una vida animal, esa vaca que está pastando en nuestros campos sobre los verdes pastos al sol, termina descuartizada, desarmada en pedazos y todas sus achuras son recontra cocinadas al calor de una brasa. No hay una muerte más horrible que la de la vaca. Eso es lo que está pensando esta persona cuando se encuentra con esta parrilla. Sin embargo, es un símbolo muy concreto para esta persona, y para otros es otro símbolo, por supuesto, ¿no? La parrilla es
de alguna forma un ícono de la gastronomía uruguaya, sobre todo en estos barrios Sur, Palermo. La urbanidad es muy efervescente, las cuestiones que suceden en la calle involucran una parrilla, cuántos mediotanques hay en las noches de febrero, ¿no? El tamboril, el vino, la cerveza y el mediotanque, ¿no? La comunión, la gente que se reúne en torno a una parrilla a compartir el alimento, a pasarla bien, bueno, tener esa cuestión empática, ¿no? Entonces, a lo que voy es que para un caso, para el otro son símbolos distintos y tienen connotaciones distintas. Y así sucede con los distintos símbolos, vamos a decir, en una generalidad, los distintos signos que uno encuentra en la calle. A esta persona, a este chico, este signo le generó una reacción, ¿no? Le generó una manifestación, ¿no? Está contestándole a esa parrilla, está contestando al dueño de esa parrilla, a esa persona que decide comer carne, prender un fuego y como les decía, ¿no? Terminar con esa vida vacuna. Lo interesante de esto es que esto es una de las cuestiones más, para mí más ricas y más sorprendentes de la investigación que hice con relación al graffiti, es que todos los chicos que están detrás de estas manifestaciones están contestando a algo, ¿no? Tienen una reacción frente a algo, usualmente es una reacción frente a otro fenómeno visual. No quiere decir que todo el graffiti esté compuesto por reacciones a fenómenos visuales, ¿no? Pero me encontré con muchos que me decían, bueno, yo salgo de mi casa y encuentro con una publicidad que realmente no me interesa verla, nadie me pregunta por qué está ahí, por qué yo la tengo que ver, ¿no? Entonces yo decido contestarle a esa publicidad y le estampo mi buena firma o le hago unos bigotes al político de turno, ¿no? Justo ahora empezamos en un momento bastante particular en la vida urbana y visual de Montevideo y de todas las ciudades del Uruguay, que es la campaña preelectoral. No hay un momento más detestable para cualquier vecino que el momento que vamos a transcurrir, porque nadie quiere salir de su casa y no importa lo que esté votando, pero que le recuerden todas las opciones que tiene para votar en las próximas elecciones. La verdad que la ciudad termina modificándose de una forma tan brutal que a nadie le es ajeno lo que está sucediendo. Entonces, este tipo de manifestaciones, como el graffiti, es una respuesta pero elocuente, es decir, una persona que, sobrepasando algunas normas, termina respondiendo, termina contestando, termina teniendo una manifestación visual a un fenómeno visual. Hay otro tipo de grafitis que no, naturalmente no responden a este tipo de impulsos o de, vamos a decir, de cuestionamientos, porque un graffiti tipo Parque Rodó es violeta, haciendo una referencia a que todos en el Parque Rodó son hinchas de Defensor, no está haciendo una reacción a un fenómeno visual, simplemente está recordando que los vecinos de ese barrio y aseverando que allí son todos hinchas de Defensor. Pero esto es un ejemplo concreto. En cualquier caso, el graffiti siempre es una manifestación a otra cosa, ¿no? Lo interesante de esto, y esto es lo que quiero como apoyar en esta breve presentación, es que naturalmente toda la vida urbana está compuesta por innumerables signos visuales, ¿no? Hay ejemplos que son por demás elocuentes. Entrar a un shopping center o caminar por el 18 de julio o 8 de octubre son situaciones donde están repletas de signos construidos para llamar nuestra atención. Todo el tiempo estamos consumiendo este tipo de signos, algunos construidos adrede y de forma estratégica para captar nuestra atención, otros, como le pasó a este chico vegano, simplemente fue una casualidad. La parrilla no era un signo que estaba tratando de comunicar viva la carne vacuna, pero él lo interpretó de esta forma. Es que el paisaje urbano es un paisaje enteramente visual, ¿no? Naturalmente somos seres ciudadanos, pero antes que nada somos observadores, ¿no? Estamos todo el tiempo observando lo que sucede. Y esto no nos es ajeno, tomamos decisiones permanentemente frente a la trama urbana, que es una trama antes que nada densa, llena de mensajes visuales que interpretamos y sobre lo que vemos y lo que miramos actuamos, ¿no? Decidimos correr la vista cuando no queremos ver una publicidad, o caminamos por una cuadra que nos parece más linda, que tiene un paisaje más lindo porque tiene una Santa Rita que quiero ver esta mañana de sol, o sacamos un celular y
estampamos nuestra foto en el Instagram, ¿no? Siempre estamos tomando decisión sobre la visualidad de nuestra ciudad, todo el tiempo. Lo que pasa es que en los chicos que hacen graffiti, esto es mucho más elocuente, y es aquí donde está la cuestión del asunto para entender qué es lo que hacemos con ese paisaje visual, qué es lo que hacemos, cómo lo interpretamos y qué decisiones tomamos. Evidentemente, una publicidad en una parada de ómnibus no es lo mismo que una parrilla, ni el monumento a la bandera, por ejemplo, que tiene una presencia icónica en Tres Cruces, así como tampoco es lo mismo una pared inmaculada pintada de blanco, que para cualquier vecino es el esfuerzo, mirá qué linda le quedó la pared a aquel vecino, sino para un grafitero es un lienzo blanco inmaculado donde puede estampar su firma, ¿no? Son distintas las interpretaciones que cada uno de nosotros hace, pero en cualquier caso, nunca somos pasivos, nunca somos pasivos. Lo que decía Leonardo recién me pareció súper interesante. Siempre somos, desde el punto del paisaje sonoro, somos activos, ciudadanos plenamente activos, desde la sonoridad y desde la visualidad. Tomamos decisión frente a la visualidad. Decidimos hacer otros recorridos cuando no queremos, o cuando queremos o no queremos evitar una calle, decidimos correr la vista cuando no queremos ver algo, o decidimos pararnos un minuto más para contemplar aquello que nos llamó la atención y compartirlo en las redes sociales. Entonces, este ejemplo del vegano sabe mejor, me parece que relata de una forma bien explícita y elocuente esa manifestación, esa reacción. Esa persona es un poco más atrevida que cualquiera de nosotros, aunque quizás alguno de ustedes haga grafitis cuando nadie los ve en plena oscuridad de la noche, pero en cualquier caso siempre somos activos ciudadanos frente al paisaje visual que está en permanente reforma y transformación, ¿no? Y como decía, ahora viene la campaña electoral, pero mañana será otra cosa, y ese paisaje, esa trama densa de signos visuales permanentemente está cambiando y cambia también la relación que tiene con cada uno de nosotros. Bueno, por aquí era la idea que quería contarles acerca de este tema. Muchas gracias. Bueno, y ahora llega el momento de contarles sobre experiencias que se están haciendo en esta universidad. Muchos de ustedes tal vez no lo sepan, muchos lo saben, muchos son protagonistas de esto que les voy a contar, pero hace poco tiempo, unos 4 años, se lanzó una carrera nueva, una carrera de artes visuales, en la Facultad de Ciencias Humanas, que es una facultad con la cual el Departamento de Comunicación tiene una interacción muy fuerte, una sinergia cotidiana. Y bueno, así se hacen muchas actividades, muchas acciones, muchas tareas de presencia, de participación, de estancia en la ciudad. Y como esas experiencias son tan valiosas para nosotros y tan intensas, no bastó una sola profesora para hablar de ellas. Así que tenemos 2. Y no solo son 2 profesoras, son 2 mujeres muy llamativas también. Son fuerzas creativas que nos movilizan, que a mí me han cambiado la vida, una como jefa y la otra como compañera de trabajo. Entonces, bueno, voy a presentar brevemente a estas 2 profesoras. A mi lado tengo a Karina Infantozzi. Karina es licenciada en Filosofía por la UDELAR, tiene formación en Arquitectura y Artes, es profesora del Proyecto Artístico A en la licenciatura de Artes Visuales, justamente es sobre la experiencia sobre la que ella nos va a hablar, pero bueno, también es docente en otros cursos. Está dedicada a la docencia universitaria desde enfoques disciplinarios que abarcan la filosofía, la comunicación y la semiótica, y las metodologías proyectuales en el ámbito de las artes y el diseño. Y la otra persona la tenemos allí, no se quiso subir acá con nosotros, así que véanla, ¿no? Tómenla, levántese, Jaimo, porque la profesora María Ángela Jaimo se tiene que levantar, vamos, se levante la profesora. María Ángela, como pueden ver, es una mujer muy llamativa, muy alta también, es una persona también a la que estamos muy agradecidos porque fue la que logró que esta carrera esté, que exista, que sea real, los que trabajamos en ella somos privilegiados por ello, y también tiene otras cosas, no es lo único que ha hecho, ¿no? Ella también es doctoranda en Buenos Aires, en Ciencias Sociales, es egresada de esta casa también, es también profesora de alta dedicación del Departamento de Comunicación, y como les decía, ella estuvo a cargo de la carrera, fue directora de la carrera, hasta hace poquito, hasta hace un par de semanitas nada más. La carrera quedó en muy buenas manos. Florencia Varela, que nos ha acompañado también, y a María Ángela en ese proceso también.
Pero bueno, le vamos a pedir primero a María Ángela que nos cuente un poquito el encuadre en el cual se dan estas actividades, por qué se impulsaron, y luego Karina nos cuenta la experiencia, digamos, concreta y específica. Cuando quieras, María Ángela. Bueno, muchas gracias. Lo mío van a ser 2 o 3 frases. Sí, Florencia, mereces un aplauso porque formás parte también de la conformación de la carrera. Creo que es un hito la conformación de la carrera en esta facultad, en esta universidad, así que aceptemos los aplausos. Y principalmente los estudiantes que están acá, que veo varios. El curso de Proyecto Artístico A hizo una cantidad de intervenciones que va a desarrollar Karina, pero nada, lo que quería plantear un poco era si realmente cuál es la función de estas intervenciones, ¿no? Si tiene una función cultural, que es una de las funciones que la carrera trata de tener, si tiene una función artística también, y si esas prácticas desarrolladas dentro del curso, fuera del aula, son prácticas de enseñanza de procesos artísticos. O sea, más allá de considerar los murales o las intervenciones, en la ciudad, en esa visualidad, en esas ganas de la carrera de generar modificaciones en la ciudad, que los estudiantes también aprendan a sentirse parte de esa ciudad y parte de ese movimiento, sino son también prácticas artísticas y al mismo tiempo inicios de obras, ¿no? Porque están dentro de un curso de arte. Era enmarcarlo desde ese lugar. Toda la carrera tiene un enfoque desde el arte contemporáneo y tiene un enfoque de sacar el arte a las calles, la cuestión del arte en la vida cotidiana, de tener un vínculo mucho más cercano. Todo eso lo puede desarrollar más Florencia Varela, pero bueno, vamos un poco por ahí. Bueno, tomo ahí un poco la introducción de María Ángela, que me resuelve, capaz que también la primera parte. Estamos en primer año, estamos en un curso académico, y ese curso se presenta desde que yo estoy, que también formo parte del primer año que se inaugura esta carrera. Tiene el tema de la ciudad como un tema que propone la propia carrera, o sea, que no lo pusimos los docentes, sino que venía como parte del paquete, digamos, del curso, que nos resultó en su momento con el equipo docente que estábamos interesante. Y en el armado de ese curso, de ese primer curso, surge la idea de por qué no, si se va a trabajar la ciudad como tema, por qué no trabajar en la ciudad. Y ahí surge la idea de que uno de esos ejercicios que trabajamos, que en su momento el curso está sobre todo enfocado hacia el plano, pintar un muro, ¿sí? como ejercicio académico. Y en su momento creo que no tuvimos mucha idea de lo que eso significaba, que es lo que voy a hablar un poco también, ¿no? Como el desafío desde la experiencia didáctica de un trabajo que trasciende la experiencia didáctica, ¿no? Que se vuelve ciudad, que está ahí, este es el último que hicimos, y que es bien rico, bien interesante, pero también es todo un desafío todos los años, en realidad. Entonces, acá tenemos como ejemplo los 4 años, los primeros muros. O sea, cuando nos dicen, bueno, acá tienen un muro, esto era lo que teníamos, ¿no? Y lo interesante de esto es el susto que teníamos los estudiantes, los docentes, y qué hacemos con esto, ¿no? O sea, ¿cómo que se hace? Porque no somos ni los estudiantes, por supuesto, ni los docentes, de repente que incluso después se suma al equipo y se termina de consolidar a partir del segundo año con un artista, con Guillermo García Cruz. Yo no soy artista, mi formación es más bien académica. Él tampoco, en realidad es grafitero. Entonces,
el grafitero ve esto y seguramente no ve tantos problemas como nosotros, ¿no? Y bueno, les traigo como la contraparte, ¿no? O sea, se pudo muchas cosas, o sea, muchos lugares y también les cuento en esos procesos, que hacia lo que voy un poco, en lo personal, sobre todo los dos primeros, que eran como eso, lo que más desafío implicaban, después uno empieza a adquirir experiencia y empieza a ser más grafitero y tener menos problemas en eso. Decía, no, más no, más muro dentro del proyecto, no. Porque la verdad que era como manejar, o es manejar un montón de variables y cosas que trascienden un poco de lo que uno está acostumbrado en la docencia, ¿no? Dentro del aula, bueno, ¿no? Una cosita que a veces sale, se expone dentro de la universidad, pero no las implicancias que tiene, bueno, gestionar algo que trasciende totalmente. Bueno, eso, a ese punto voy, cómo se fue dando, ¿no? Entonces, ¿no? El cómo salir de acá, o partir de acá, que es el aula, que es el arte, que es la creatividad, pero puesta, ¿no? En un lugar que por escala, por el lugar, por lo físico del lugar, por la relación con otras personas. Me acuerdo que el primer año vino a dar una charla David de la Mano, era como bueno, que es un artista urbano muy conocido, y él hablaba, ¿no? De ese estar en la calle y ese, ¿no? El acto de la acción de pintar y el tener que estar expuesto a que venga el vecino y dice qué horrible lo que estás haciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá digo, dentro de una experiencia didáctica, eso te lo dice si sos estudiante y bueno, estás preparado a eso, pero quizás no lo estás en relación a personas o incluso a la propia institución, ¿no? Una de las cosas más importantes, ya metiéndonos un poco más en lo académico, es el trabajo, bueno, con la ciudad, desde la ciudad, en la ciudad, trabajamos para, en distintos momentos del curso, algún tema que enfoca o da eje durante todo el semestre, y hacemos un montón de actividades que son en la calle, en la ciudad, como con algún tema en particular, ¿no? Esta es una herramienta que usamos, que es una vez que traemos un montón de información visual y un montón de cosas, se mapea en relación a, bueno, cómo organizamos esa información, y este en particular es el ejercicio que hice este año, antes del muro, que todavía que hacer un muro este año, otro desafío, que trabajamos entrevistas, y tiene que ver mucho lo que venía hablando el compañero de mesa, que es el tema de qué opina la gente, y ahí tratamos de que hagan entrevistas, que pregunten acerca de lo que es el arte urbano, que saben de qué es el arte urbano, y ahí entramos en una serie de discusiones bien interesantes respecto de los bordes entre el vandalismo, la libre expresión, el arte. Y a partir de eso es que, bueno, entre otras cosas, surge, bueno, los procesos hacia los cuales enfocamos el desafío del muro. Entonces yo les traje algunas imágenes porque los protagonismos, yo soy una, digo, en realidad parte de la dinámica es como, es de todo, desde obviamente la participación activa de los estudiantes, que es muy importante, los docentes, y después todo lo que implica la gestión de todo eso, que involucra a otros actores, que tiene que ver con la institución y un montón de cosas. Primero, la ida a la ciudad, esto fue el primer año, que se trabajó la blanqueada. Esto fue en el segundo año que seguimos trabajando la blanqueada. Acá les muestro sobre todo que hubo un cambio ahí de dinámica, donde se dividieron los grupos en más fuimos viendo cómo mejorar también la propia dinámica del ejercicio, que nos generaba dificultades también en poco tiempo, resolver un montón de cosas. Acá está el muro que pintamos este año. En 2017 trabajamos el otro Montevideo, era el tema, fuimos al oeste de Montevideo, y el desafío era traer a la blanqueada este lugar diferente. Y en este año, que surge como una cuestión nueva, es que el municipio CH se acerca, le interesó, en la práctica se gestionaron una coordinación, un acuerdo entre la UPU y el municipio, nos ofrecen no un muro, sino 2 muros. Entonces se habló, bueno, vamos a dividirlo, el primer semestre hacemos uno, el segundo semestre hacemos otro, y esto
fue el semestre pasado, yo trabajamos con Richard en el curso de comunicación visual y Guillermo García Cruz también dibujo. Como ya más o menos nos conocíamos, nos se nos ocurrió juntar una dinámica de los dos cursos para realizar el MOOC. Bueno, acá está, adentro del aula, de vuelta volvemos, proceso, ahí en la blanqueada, resulta que descubrimos la casa donde vivió Juana Ibarburú un tiempo, de ahí surge la idea de las Juanas, el poner a punto, ¿no?, el muro, el resultado casi final, en donde, bueno, en este caso se trabajaron dos técnicas bien diferentes. Este ya es el segundo año. Yo traigo imágenes que me parece que transmiten mucho lo que estaba ahí, lo que se produce, que trasciende muchísimo ya la didáctica. Nosotros no corregimos el muro, ¿no? Corregimos el proceso. Pero el muro, la alegría de pintarlo, o ¿no?, alguna pelea, o eso no se corrige, y lo que opinan los vecinos tampoco, en realidad, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que después dijimos, sí, hay que seguirlo, porque esto trasciende los chiquilines se quedaban hasta la noche, se había que quedarse hasta la noche, seguía hasta la noche, teníamos que esperar a veces el tema de los tiempos climáticos, se preveía de repente tal día pintamos, llovía, bueno, llovía. Y ahí también cómo maniobrar, ¿no?, los cronogramas y la buena disposición que teníamos nosotros los docentes, que tenía un vínculo también distinto, interesante entre el docente y el estudiante. Esto fue una idea nueva, que era, bueno, a ver qué pasa con las pegatinas y cómo sería esa, ¿no? Una vez que empezamos a animar un poco más, empezamos a explorar técnicas y acá estamos en el muro del último. Y acá traigo una cosa que es bien importante, que es eso que, ¿no?, de la idea de que hay unos otros, ¿no?, en la ciudad pública, el espacio público, y el espacio público no es ni mío, ni del otro que está del otro lado, y ir a una vereda y pintar un muro es también meterse de repente en el espacio de otro, ya estaba. Por ejemplo, acá había un cuidacoches, y ese era su lugar de cocina. Y cuando fuimos al muro estaba él, en realidad, y ahí íbamos a pintar. Lo recibió re bien, no se iba a correr el hoguero para otro lado, y que iba a cuidar el muro, y empezó a ayudarnos. Entonces esa fue una primera forma de interactuar con un otro desde el antes, ¿no? El otro después es otro grafitero que ya usaba ese muro, le pintamos el muro y dejó su marca, Plef. Exactamente el otro día que terminamos el muro, encontramos ese, y esto llevó un divorcio con mi compañero, porque yo opino que, bueno, lo bien que esa artista dice, es como, ¿no?, una lastimadura, y eso está así. El otro, el vecino, este fue el del último. Mientras pintábamos el muro, primero, bueno, lo vandalizaron, lo dejaron en blanco, después vinieron los de Nacional y pusieron un montón, vieron el espacio en blanco, tuvimos que armar el muro de nuevo. Y al principio pensaban que estábamos pintando lo de Nacional, esta es una calle, Yauri, Boulevard España, que es semáforo, y los autos, hay mucha congestión ahí. Cuando se sacaban los colores, nos tocaban bocina, nos saludaban, y se empezó a acercar la gente. Bueno, este es el muro que fue el muro que pintamos con el municipio. Obviamente se acercó el alcalde, vino las personas, ¿no? Y de golpe estábamos, se sentía en realidad el hecho de pintar, y estaba como en una acción urbana que trascendía mucho, y que eso es algo que queremos tomar, además, como una cosa nueva, ¿no? Y este muro también nos trajo a unos otros más, que es, bueno, los medios de prensa, que bueno, el portal nos hizo una nota, el Observador sacó una nota, y bueno, ese también es como otra forma, que bueno, por eso decía yo hoy, que nunca pensamos allá en la semillita aquella de, bueno, ¿por qué no creer en los muros? Y que bueno, ahí se nos fue de la acción didáctica, ¿no? O sea, eso ya no nos pertenece en realidad.
y no nos pertenece y una buena, o sea, como una cosa positiva. Me gustaría que este video dura 2 minutos, que sintetiza. Es un ejercicio académico, el tema de pintar mural, que empieza desde que se origina la carrera hace 4 años. Este año se acerca al municipio CH, a la coordinación, no sé bien cómo fue esa gestión, y la coordinadora nos convoca a Guillermo y a mí a participar con 2 muros, o sea, pintar 2 muros, no uno. En principio lo que se hizo, como decía Karina, es elegir la paleta de color, sobre todo algo que resaltar en ese entorno urbano, y después se trabajó individualmente, cada alumno presentó un proyecto contemplando todas las pautas, eso lo vimos en clase, y después se hizo una votación, que en este caso se visitó la zona y se generó un concepto que era como una de las pocas partes de la ciudad que quedaba virgen, entre comillas, y que la vegetación estaba tomando parte de su urbano. Teníamos 4 paletas que teníamos que votar, y no era la que a mí me gustaba, entonces puse los colores como de fondo, y las flores, que era lo principal, lo hice en negro, y el contraste que hace el negro también es muy interesante porque las flores, o sea, no son negras, no son así. Del lugar y del impacto del muro en el lugar, creo que nos dimos cuenta después. Realmente es espectacular. Es hermoso, es estético, le da ganas a uno de tocar con él. Antes había niños que solamente dijo que ahora estamos un poquito de pintado de los colores. Es una buena iniciativa, ¿no? Sería bueno que hicieran en todos los lugares, por lo menos en todos los municipios, una colar. Y aparte cambia un poco la imagen, ¿no? Todo eso. Está buenísimo. Bueno, ahora vamos a abrir un poco la conversación y nada, yo escuchando un poco las diferentes propuestas, había como algo como que se repetía, aunque encarado de forma distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, Javier hablaba de que, bueno, el grafitero que dialoga con la propuesta visual. Y cuando no dialoga, porque no responde, en realidad está proponiendo algo que espera una respuesta del otro. Entonces, en definitiva, a mí eso se me hace, digamos, muy cercano a la idea del diálogo. Es decir, un grafitero está dialogando en la ciudad, en ese espacio citadino, ¿no? Por otro lado, bueno, Leandro nos hablaba de ese espacio en el cual las intervenciones, por ejemplo, ¿no? de las llamadas industrias de la arquitectura, de alguna forma están determinando ciertas posibilidades, transforman la ciudad, hacen algunas cosas posibles, pero hay otras cosas que se sacrifican. También es como un espacio, digamos, donde uno tiene que empezar a cambiar su experiencia de vida porque, nada, el entorno cambió. Leonardo hablaba del espacio sonoro, ¿no? Hablaba de la musicalidad, de cómo nos relacionamos con ello y cómo de alguna forma la experiencia sonora también
define nuestra experiencia vital y cotidiana, ¿no? Y bueno, y un poco lo que veíamos recién es como un ejercicio que es, en primera instancia, un ejercicio formativo, se transforma en una contribución a la ciudad y en una propuesta comunicacional también de diálogo. Entonces, creo que una idea que atraviesa todo eso, que me gustaría de repente que algunos de ustedes, o todos tal vez, sería como lo ideal escuchar la opinión que puedan tener al respecto, cómo visualizan en esos marcos de referencia y en la experiencia formativa que contaba Karina, la idea de la habitabilidad, es decir, ¿no? El habitar allí. El grafitero habita la ciudad, la marca, ¿no? La hace como un espacio digamos, de comunicación propio y que se comunica con la ciudad. Bueno, pero ¿qué pasa con el transeúnte, ¿no? Cuando Karina hablaba de los otros. El grafiti también trabaja a partir de otros. El paisaje visual implica un montón de otros vinculados. Y de lo que hablaba Leandro era de, bueno, cómo el espacio de todos, nuestro espacio, estaba determinado por algunos, ¿no? Y que de alguna forma determinaba también qué otros podían relacionarse o no con ese espacio. Entonces, no sé, arranquemos con Leandro, ¿no? Comenzamos contigo hoy, así que comenzamos contigo ahora también. ¿Cómo ves el habitar desde ese lugar particular que hoy te ocupa en la investigación? Bueno, desde lo que yo estoy, desde la que a mí me interesa, por lo menos, justamente mi crítica es que los habitantes no habitan la ciudad. Digamos, o cada vez la habitan menos, o cada vez la experimentan menos. Y mucho pasa en el caso de los emprendimientos. Están pensados como lugares donde dormir o donde pasar una parte del día, pero de ahí salen a sus lugares de trabajo o a un shopping o a la playa, pero no hay una experiencia urbana de conocer el territorio ni interés, justamente porque están planteados para ver la ciudad desde la distancia y desde la altura. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los ámbitos inmediatos? Y lo que vas a ver es en general, es la vandalización, justamente porque son ámbitos desertificados. Y esa vandalización en realidad también creo que está marcando también la mirada crítica sobre esos espacios. Estoy marcando esto porque este lugar está muerto. Y si vas a ver, la mayoría de los grafitis siempre se están definiendo sobre espacios muertos, sobre casas abandonadas, sobre muros de baldíos. El grafiti está marcando justamente aquello que está muerto y que debería ser renovado, ¿no? Y también se crean sobre aquellos espacios nuevos, pero donde no hay circulación, donde no hay presencia humana. Me parece que está pensado también en términos de una ciudad para ser contemplada o en una perspectiva, plano o de la lejanía siempre. Obviamente que mi mirada es súper crítica, pero no es en todos los casos así. Pero creo que cada vez esa habitabilidad se está viendo cada vez más interferida. Y Javier, un poco lo que decía recién Leandro acerca de, bueno, que él observaba que los grafitis colonizan sus espacios muertos. ¿Vos pensás que esa colonización, si estás de acuerdo con ese día y si no, nos gustaría escucharte, pero tomando lo que decía Leandro, ¿te parece que esa forma, digamos, de apropiación de esos espacios muertos es una forma de proponer una nueva habitabilidad o recuperar una habitabilidad? ¿Qué pensás? Sí, naturalmente el graffiti ocupó esos espacios, pero desde los orígenes del graffiti siempre estuvo en la invasión del espacio privado, ¿no? La historia del graffiti además tiene ese cruzar límites y introducirse en la pared inmaculada que el vecino pintó cuando expuse la tesis que fui a Colombia con Rosario. Yo exponía todas estas cosas de una forma muy elocuente y agradeciendo
investigación y demás, y cuando llegué a mi casa alguien había grafiteado toda mi persiana blanca, la persiana que da a la calle, o sea, y, bueno, y la tesis hizo carne. claro, Vos, exactamente, exactamente. Yo creo que él me estaba agradeciendo. Hay una cuestión sobre la habitabilidad, si podemos llamarla visual, que es bien interesante porque de un tiempo a esta parte se está sopesando, se está analizando cómo si podemos hablar de contaminación, pero en realidad ese desarrollo visual caótico de la ciudad va influyendo en los aspectos interrelacionales de los ciudadanos, ¿no? Naturalmente está la ley de faltas que aplica sobre los chicos que hacen grafitis, que pueden ser penados con distintas sanciones, pero también está la regulación de parte de la Intendencia por achicar el tamaño de las marquesinas en las avenidas de Montevideo, ¿no? O sea, si van caminando por Montevideo van a ver que muchos carteles ahora tienen un tamaño que no supera el metro, algo que hace 20 años era imposible, ¿no? Porque tenías el cartel de la Galería del Virrey que sentías que se te iba a caer encima del tamaño que tenía, o cuando estaba en el antiguo cine Trocadero el cartel de la iglesia de Amor y Paz, que tenía un tamaño muy, muy grande. Entonces, yo creo que existe una preocupación por el cuidado del espacio colectivo, el espacio social y la introducción de la visualidad. Y por otro lado, creo que hay un proceso que se va dando naturalmente con el uso de las redes sociales, que es la habitabilidad, vamos a decir, Leandro lo dijo bien, ¿no? Como pensar la ciudad de una forma escenográfica, ¿no? Escenográfica. Como estos emprendimientos, como el Diamantis, o sea, cuando vos te enfrentás a la carpeta de venta, tenés un paisaje de Montevideo que en tu vida lo vas a ver si no estás parado de arriba, y eso es lo que se está vendiendo, una nueva imagen del panorama. Pero también sucede en cómo cada ciudadano, desde su intención, trata de rescatar lo mejor, o trata de ver de una forma distinta, y vuelvo a esto del ver, la acción del querer ver distinta la ciudad, con las redes sociales. Naturalmente Instagram se ha vuelto el espacio de retratar la ciudad, ¿no? Y ayer leía un artículo en una palabra bastante rara, que es la instagrameabilidad de la ciudad, que es la capacidad de que esa ciudad se revalorice a partir de su representación en Instagram. Es maravilloso, ¿no? De alguna forma han pululado por Instagram la cantidad de cuentas que promueven lugares turísticos a partir de su destaque visual. Incluso este artículo mencionaba una investigación, no sé cuán profunda es, que hablaba de cómo este concepto de los millennials, los chicos jóvenes que trabajan, deciden sus lugares de vacaciones a partir del paisaje que reciben a través de una red social. No sé si esto es real ni cuál es la base de la investigación, simplemente comprender que de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de la emergencia del uso de las pantallas, comenzamos a sopesar y a pensar y a proyectar la imagen visual de la ciudad de una forma muy, muy distinta a lo que sucedía hace décadas atrás. Sí, claro, creo que es un poco la idea de la ciudad mirada y no la ciudad vivida. Sí, ¿no? sí, bueno, es lo que decía Leandro, claro. ¿no? La ciudad para mirar, y no... Sí, creo que incluso ahí, Leandro lo decía muy bien, decía, bueno, la ciudad se está construyendo, la están construyendo como una escenografía. Y la escenografía es algo que uno ve. El punto es que yo creo que el impacto real no es solamente eso, sino que eso nos sujeta, nos pone en un lugar de mera contemplación. Como la ciudad en realidad está pensada para ser habitada, transitada, apropiada, sufrida, disfrutada, si a mí me ponen en un lugar en el cual solo la puedo ver y desde ciertos lugares privilegiados, porque no es que solo verla, es verla en ciertas condiciones, en algunos lugares, de tal cual manera, en definitiva, allí, digamos, hay como, hay como una especie de, digamos, agresión, ¿no?, a la habitabilidad del lugar de la experiencia que tiene una faceta visual, pero que, digamos, está también limitada. O sea, yo puedo ver la ciudad viviendo la ciudad. Es un poco, ¿no?, vos lo decías, Carmen, bueno, a ver, la gente elige a dónde va por las fotos que le llegan. ¿Y qué es lo que hace? Cuando va a ese lugar, sigue sacando fotos. La misma foto, porque además está probado en las investigaciones que están mostrando, de que en realidad la gente saca la misma foto y publica la misma foto. Entonces uno ve, hace, ¿no?, ve, mira, y es la misma foto, con el mismo formato, desde el mismo punto de vista, ¿no?, obviamente con mejores capacidades técnicas, mejor o mayor sensibilidad, mayor o menor eficacia, más o menos lindas, pero es como el mismo punto de vista. Y es solamente eso, es un punto de vista. Yo creo que lo interesante
del trabajo de Javier es que va a justamente que esos agentes que se revelan, tal vez puedan, ¿no? El grafitero puede generar contaminación, pero desde algún lugar la contaminación, no me pegues, porque bueno, a todo el mundo justamente, pero en definitiva también es una forma como de recuperar lo vivido. O sea, yo no estoy en enojo porque me pintaron la pared, la fachada. Bueno, pero de alguna manera me estoy involucrando, digamos, con alguien que está actuando y estoy dialogando. Lo quiero matar, pero es una forma de diálogo. Entonces creo que sí, estoy un poco exagerando, pero bueno. Ahora, claro, es exacto, es comunicación y es de alguna forma, bueno, me activo de nuevo y empiezo a defender, ¿no? Territorialmente, salgo ahí con las espadas. De alguna manera eso, digamos, puede ser una intervención en la ciudad que moviliza, un poco lo decías vos, ¿no? Lo que está dormilado, que es como esa habitabilidad que tiene que ver con la protección de la ciudad. No sé si había que decir algo porque te veo muy tenso. Fue muy bueno. Sí, pero volví al ejemplo que es de una de las cosas que más me llamó la atención cuando hice la investigación, que es reparamos en el graffiti en la persiana y nos cuesta decir que existe una contaminación visual, sobre todo comercial, y ahora va a ser una comunicación política abrumadora, súper intensa, a la cual nos exponemos naturalmente sin reparar en ello. Es decir, nos parece que es correcto que haya una policía en la parada de hombres. Nos parece correcto que incluso tengamos que ver eso todo el tiempo en la esquina de nuestra casa. No pensamos que no tendría por qué ser así. Entonces nos asusta más que alguien haya tomado un muro porque tenía ganas y no nos asusta que esté regulada la publicidad callejera. Y no conocemos la normativa, no sabemos de qué se trata, no sabemos cuánto puede suceder. ¿Quién decide eso? Me parecería súper interesante, una de las cosas que pensaba cuando me preparaba esto es, ahora que está la Intendencia regulando las marquesinas, ¿quién decide qué tamaño es correcto para una marca gráfica? ¿Por qué decide eso? Nadie, no va a haber una consulta popular, por supuesto. Sería interesante conversar para ver qué es lo que se repara en ese aspecto. Y con respecto a la misma foto repetida 100 veces, es un ejercicio maravilloso para hacer en Instagram, sobre todo en los museos. Es cuestión de buscar la Mona Lisa y ver la cantidad de selfies que hay, que deben ser cientos, de las cuales hay una gran cantidad que son chinos o cosas que van a ser de fotos. Pero lo interesante es, tardemos más tiempo en retratar lo que ya vimos en una pantalla que reparar en la verdadera experiencia, que no es solamente visual, sino que también se compone de otras sensibilidades y de otros sentidos, no son estrictamente visuales, como lo sonoro, que me parece que es parte de la habitabilidad y es complementario a lo visual. Y justamente, Leonardo, ¿eso cómo lo ves? O sea, el fenómeno sonoro en la ciudad tiene estas complejidades que estamos ahora conversando sobre lo visual, tiene como especificidades concretas que de alguna forma, proponen otra forma de la habitabilidad. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora respiramos, porque se levantó, está bien, articuló palabra, ahora continúa. En fin. El sonido marcó el cambio. Bien. Sí, yo estaba pensando ahora que hablaban de un poco las diferencias. El sonido tiene ese componente de que es más difícil de controlar. Yo no puedo dar vuelta a la mirada del sonido, doy vuelta y sí que el sonido ahí es mucho más invasivo en general. Pensaba también lo que decía Leandro hace rato de la resonancia de la ciudad que provoca la ciudad, ¿no? Que se percibe muy claramente, por ejemplo, cuando tenemos con Pasa Camboy, que está sonando a veces a 8 o 10 cuadras de distancia y estamos percibiendo todo ese rebote de sonido por las paredes paralelas de la ciudad hasta que nos va llegando a poco, y a veces todo ese proceso puede durar 1 hora y media. Lo vinculaba con lo que yo hablaba hace un ratito, el tema de que somos protagonistas en nuestro paisaje sonoro, que si, digamos, somos lo que construimos nuestro paisaje. Si yo decido poner un parlante a todo volumen en medio del Parque Rodó, desde las 12 hasta las 8 de la noche, a todo volumen, una canción, o sea,
yo no le doy opción a la gente que decida eso. Estoy imponiendo, es una imposición, es una especie de dictadura sonora de la que es imposible escapar. Porque además el sonido tiene la particularidad de que logra avanza. Quizás se transforma un poco, se escucha, se modifica en algunas frecuencias, en un mientras más lejano quedan las frecuencias graves, queda vibrando la mesa o el vidrio, o el vidrio de la ventana. Las cosas. Sí, pero va más allá del asunto de contaminación a nivel de regulación de los decibeles, no tanto decibeles, es un tema de invasión de mensajes sonoros, ¿no? Y en ese sentido es mucho más, yo lo veo más delicado que la invasión visual, porque con un simple gesto de poner un sistema de sonido en un lugar determinado, es una burbuja sonora que van de cientos de metros y le quita, en definitiva, la opción a que la persona, los habitantes, decidan y construyan su propio paisaje sonoro. Lo estoy imponiendo. Esto, en los estudios de paisaje sonoro, Murray Schafer inventa un término derivado de esquizofrenia, que se llama la esquizofonía. Y es la situación en que se vive cada vez más en el urbano contemporáneo, en que estamos en un determinado lugar y en lugar de sonar, aparte de los sonidos del ambiente, suena algo que sale de un parlante. Que puede ser una voz, una música, o puede ser otro paisaje sonoro. Y por ejemplo, entramos a un shopping y en el shopping hay sonando 15 parlantes distintos, con avisos, con música, todo eso se mezcla en unas resonancias y se genera lo que yo hablaba sobre todo la situación low-fi. Low-fi es como un bloqueo, ¿no? Entonces, este término de esquizofonía como que busca ilustrar esta situación, que estamos en un lugar, pero en realidad es como si estuviéramos en otro, y además estamos a su vez en una especie de muro sonoro, que quedamos como aislados. Y para mí este asunto es, volviendo un poco la habitabilidad urbana del sonoro, es una situación bastante preocupante por la abundancia cada vez mayor del sistema de sonido, que salen cada vez más baratos, que cada vez tienen más potencia, pero en lugar de generar una mejor fidelidad y calidad sonora, están empeorando la calidad y la percepción de los planos sonoros, de la claridad de sonora en la que vivimos, se genera una especie de situación de encierro, donde cada vez estamos más cerrados, más conectados con los dispositivos. Si suena todo muy molesto, bueno, entonces nos ponemos unos auriculares para sonar más fuerte arriba de eso, para aislarnos de todo el ruido. Lo vinculo un poco de esta manera. Un pasaje que me interesa mucho. Justo el otro día hablábamos, ¿no? Con Guillermo, compañeros, vamos a Buenos Aires y hemos introducido también este tema en Buenos Aires y veníamos caminando y conversando. Viaje académico, también el curso de proyecto, otro hito del curso. Y mirando murales y hablando de la emergencia que tiene el arte urbano, sobre todo el arte visual, en los muros, que ya hace muchos años en Europa, ahora está haciendo también acá en Montevideo, particularmente muy trascendente. Hablábamos de lo paradójico del mundo virtual con el mundo esto que vengo a traer acá, que es el mundo físico, ¿no? En el mundo que me pongo con otro, que me enojo, o que no, que sonrío, que me enfrento a una materialidad concreta, ¿no? Que te aterriza, ¿no? Te saca de esa burbuja del piso 80 y te aterriza en una cosa primitiva, que a mí me parece que es lo que pierde esta nueva forma de habitar, aunque gana otra. Yo me pregunto, ¿no? Un poco decía, bueno, los sistemas van cambiando, los mundos van cambiando, y no es que sea uno mejor que el otro, sino que es inevitable en realidad, ¿no? Y hablábamos de que qué importante para el mundo del graffiti, para el arte urbano, es Instagram, ya Facebook ya fue, y las redes, que muchos de estos artistas, que son acciones individuales, construyen comunidad, y construyen su expresión artística a partir de esos medios, en realidad, ¿no? Entonces, están en la calle, convocan a partir de los medios, difunden su obra a partir de los medios, y eso se retroalimenta y permite producir en la ciudad real acontecimientos artísticos que también de lo que se trata es del conflicto que siempre somos seres humanos
humanos existe ¿no? en un territorio, ¿no? Pongamos de acuerdo todos los que habitamos en un lugar, en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, es difícil de discernir. Y en ese sentido, bueno, la habitabilidad, o lo deseable, yo no sé bien la habitabilidad tiene que ver con una cuestión contemporánea vinculada al desarrollo sustentable, la sustentabilidad, hay un montón de, no de cosas, otras cosas tienen que ver con los conflictos sociales cada vez más violentos y conflictivos que tienen que ver con estas cosas. Yo me expreso, pero el otro también quiere expresarse desde miradas absolutamente contrapuestas y mediadas, capaz que por valores que no implican el estar más biológico, más natural, sino de intereses económicos o de cosas que no trascienden a las personas, en realidad. Y deciden otros y quién decide y todo eso. Y entonces me quedo con una cosa que me parece interesante, que es la idea del espacio público, de la ciudad como espacio público y como el arte mural particularmente, y ponerlo a trabajar en una carrera de artes visuales, pero también hace poco vino alguien de sociología y estuvo buenísimo la interacción que tuvimos con estudiante casi egresada, que nos vino a contar y decía eso, ¿no? Es decir, no nos podemos separar los artistas con los sociólogos porque en realidad es todo lo mismo, ¿no? Hay unos catalanes, Borja y Muxi, que son unos teóricos del feminismo y que hablan de eso, a defender contra este tipo de prácticas o políticas urbanas que tienden a privatizar a la ciudad, de hacer ciudad sobre la ciudad, dicen ellos, hacer espacio público. El espacio público es que todas las personas podamos entrar a los halls de los edificios, que todas las personas tengamos espacios para manifestarnos, que hayan plazas donde interactuar con distintos grupos etarios. En la medida que empecemos a privatizar, del shopping, la casa ya no es con el vecino que ves allí, también te peleas, porque es parte de no eso. Ya en estos espacios hay otras lógicas que incluyen esas lagunas y bloqueos entre lo que es la comunicación y la comunicación. El hombre te comunica con otros, ¿no? Y bueno, lo que me compete a nosotros desde la docencia y desde el interés de esto tiene que ver con este lugar en donde, ¿no?, se produce una transformación y donde estamos expuestos a esos conflictos también, a lo que el otro piensa. Y ahora, bueno, el último resultado fue súper positivo y una discusión muy positiva y una evolución y se estimula y está buenísimo, pero capaz que de repente no necesariamente siempre se ve. Y ahí estamos expuestos y de eso se trata, proponer, ¿no? Y que los estudiantes transiten por eso. Es muy enriquecedor para lo que debería ser el futuro un artista, en realidad, que viene a decir cosas desde las artes visuales, quizás no necesariamente sean grafiteros ni nada, pero esa experiencia por lo menos hace cuestionar ese rol. No nos queda mucho tiempo, pero de repente vamos a hacer algún espacio para alguna pregunta, consulta, comentario de parte de ustedes. Vamos a hacer algo, vamos a romper el hielo. Ya hemos hablado mucho sobre este tipo de cosas. Hemos conversado mucho, hemos reflexionado mucho, así que compartí algunas de tus reflexiones con nosotros. Acá Karina da fe, ¿o no? No lo ha pensado, ha pensado. Hacernos un comentario, una pregunta, algo que a vos... Bueno, o sea, mi función es romper el hielo, digamos así. Y bueno. Me parece interesante esta cuestión del habitar, en referencia desde esa, digamos, esa convivencia material, ¿no? Y qué pasa en las redes. Eso me parece muy interesante. Quizás tiene que ver también con el próximo proyecto de Primero. No sé si el gente de Primero si puedo contar algo o no, pero tiene que ver con eso. No va a ser un muro, porque va a ser el piso de una vereda. Entonces ahí también estamos cambiando el punto de vista de quien ve, ese punto de vista privilegiado. Quizás no va a ser tanto del transeúnte, sino que puede llegar a ser el que habita esos edificios, que no son de 80 pisos, son de 25, pero son 6, 7 pisos, ¿no?
Entonces ahí estamos cambiando también esa mirada, esas intervenciones. Creo que sí, que hay unas prácticas que se van desarrollando con respecto a esas maneras de construir la imagen. Lo vemos en las gestualidades también, en esas, ¿no? En esas fotos, la típica foto abajo del río, del Cristo Redentor. Abajo del río estaba bravo, pero bueno. Es la típica foto que todos vamos a buscar, entonces empezamos a replicar esas experiencias. Me parece interesante que se pueda también problematizar desde el rol del artista, el rol del comunicador, qué pasa con el sonido, el rol de la comunicación sonora, ¿no? Qué pasa con las visualidades. Me voy quedando con esta idea de lo activo, del sujeto que crea, de esa cuestión de ir al encuentro, pero al mismo tiempo de rescatar el conflicto, que ese conflicto se puede dar desde la charla abajo en la calle hasta el hater de Instagram. Me parece que todo confluye y no es una cosa mejor que la otra, ¿no? Bueno, es todo esto que estoy diciendo para romper el hielo. Seguramente hay otra pregunta. ¿Fue exitosa María Ángela? ¿Rompió el hielo? Porque no. Nuevamente un gusto estar entre ustedes. Ahora en la tarde tenemos más personal, ¿no? Yo me identifico nuevamente a los que no me conocen. Yo no conozco a casi nadie. Son muy amables. Mi nombre es Marilda Rodríguez Ponce, yo soy brasileña. Fui una de las primeras egresadas en Uruguay en el Derecho, porque inicialmente hice Derecho en Brasil, pero cuando llegué para vivir en Uruguay, tuve que hacer todas las codificadas, etc. ¿no? Estoy rompiendo el hielo en los estudios. Ahora quiero romper el hielo en un pantallazo de situaciones que me pasa a la mente. Entonces ustedes con total sabiduría y tecnicismo están hablando sobre las situaciones de la comunicación, de la visualización, de los sonidos, etc. ¿no? Yo vivo en el Parque Valle, Feliciano Rodríguez de Souza. Yo amanezco a las 6 de la mañana, ya tengo el sonido del Tabaré. Lógicamente para los que la mayoría son uruguayos, conocen el Tabaré, un club deportivo, y ahora a las 7:30 de la mañana lanza una música fuertísima, fuertísima. Entonces, claro, en mi ventana tengo el sol y la música. Poquito más tarde tengo el asunto de la cancha de tenis, visualización, deporte, armonía, etcétera, ¿no? Aquí está que va, que viene, pelotas, etc. Más un poquito al lado tengo un liceo. A las 8:30, a las 8 empiezan los chicos al ingreso, ¿no? Tengo el colegio inglés. Después, más tarde, en la tarde, siempre hay algo entretenido del velódromo, ¿verdad? Son las corridas, el sonido, los campeonatos, etc. Y en la noche tengo o el Estadio Centenario o nuevamente el velódromo. Artistas que cantan bellezas, algunos de los más famosos tratan de eliminar el sonido, pero igual es entretenido. Ahora mi pregunta va al área del derecho. De sensaciones. Claro. ¿No? Por eso digo, rompe el hielo con todas las emociones. Me encanta este país, me encanta la gente. Muchas de mis amistades siempre me preguntaban, ¿qué haces tú viviendo en el Uruguay, finalizando casi la tarea, la actividad en derecho, ¿no? Amo este país, lógicamente vine por lazos familiares y acá estoy y trabajo como docente, me dediqué a derechos humanos. Acá tengo una colega que también trabajó en docencia e interpretación. Estuve en esta institución antes de ser, ¿no? Y ya siendo docente también aquí en esta institución. Yo hice Derecho y la Pontificia Universidad Católica
de la ciudad de Pelotas, soy gaúcha. Cuando me vine para el Uruguay, ya entró la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Tengo muchos gaúchos acá o escuché voces brasileñas. Tú eres encantada. Bueno, entonces voy al grano. Es decir, me apasiona el sonido, la visualización, la motivación, los afiches, los grafites y todo. Pero yo me quedo en el área que me perturba, o sea, la legitimación de cuánto puede provocar en el ser humano todas esas situaciones. Para algunos, lógicamente, se ve el lado positivo, que es, lógicamente, el mensaje que está recibiendo y el académico que se está formando. Pero aquel que es ajeno a esas situaciones que yo lanzo durante todo el día que vivo, es decir, ¿cómo queda ese humano en esa parte de legislación, verdad? Ahora entrego la mesa a ustedes. Muchas gracias a todo el panel porque fue riquísimo. Lo que yo observaba, primero que me preocupa muchísimo todo lo que hablaba Leandro, ¿verdad? Todo el tema de el aislamiento, la ajenidad, el barrio por un lado y estos complejos impresionantes por otro. Están en un barrio y no están, en realidad. Y también yo vivo a pocas cuadras de Marilda. Sin embargo, cuando llego a la oficina, para mí es un oasis, porque trabajo en el centro y la verdad que no tiene nada que ver. Pero me parece, o sea, me pareció súper interesante todo lo de los grafitis, la musicalidad, todo lo que tiene que ver con el entorno urbano, pero me pareció que deberíamos, tal vez, algunos o los que trabajamos en estas áreas, profundizar más en el tema de cómo afecta o no afecta. Para mí afecta negativamente estos complejos que se instalan en un barrio, que es ajeno, o sea, el complejo y los habitantes ajenos absolutamente a todo. Primero, porque no les llega el ruido. Segundo, porque no ven los grafitis. Tercero, porque no conocen ni un solo vecino. No disfrutan de las plazas porque tienen plazas propias, aisladas y ajenas a lo que es el barrio. O sea, ¿viven en el barrio? ¿Viven en Montevideo? No lo sé. Leandro. Claro. No, que era meramente una reflexión. Muchas gracias. No, sí, lo dije de entrada, gente que no, me parece que son habitantes que no habitan. Tampoco quiero decir que la ciudad de antes era la ciudad mejor. No estoy diciendo eso, ni que lo que sí me parece es que se podría pensar un poco más sobre, o pienso yo, ¿quién está pensando sobre cómo volver a construir la ciudad? ¿Quién está pensando sobre cómo volver a habitarla, ¿no? Sobre todo, además, porque son, primero entender a la ciudad como ecosistema, es decir, donde hay mucha gente viviendo en conflicto, digamos, en negociación. Creo que la palabra es negociación, estás negociando los espacios. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el uso de las plazas, ¿no? Donde que lo puedes ver como un ecosistema porque hay personas, hay animales domésticos, animales, no sé, pájaros, ratas, cucarachas, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, la gente de repente del barrio se queja de que de noche la plaza se llena de gente que toma vino y se droga. Pero eso es parte del uso. Quiero decir, de mañana van las madres con los niños, después de tarde van las personas mayores a darle de comer a las palomas, y después, cuando cae el sol, van las parejas a no sé, estar más juntos, porque tienen dónde, y después de noche, quiero decir, los espacios se negocian. Y eso nunca se ve en esos términos, siempre se ve como una invasión.
Y me parece que eso hay que tenerlo más en cuenta como parte de un espacio que debe ser compartido y negociado. Ahora, con respecto a estos complejos en particular, creo que además hubo unas, hace poco con el caso de la demolición de los asentamientos de los Palomares, las instalaciones no recuerdo el nombre que llamaba, así que no es Estado Legal, que es la primera persona que yo veo desde el gobierno que está diciendo que los problemas sociales tienen que ser resueltos desde el punto de vista de la intervención urbana. La primera vez que escucho eso. Y es tremendamente cierto, porque además, saliendo de los asentamientos, volviendo a este tipo de complejos de viviendas, son espacios que, al estar ¿por qué desertifican? Porque están estableciendo barreras, están estableciendo fachadas o líneas de construcción que no tienen ninguna permeabilidad. Es decir, vos en una calle normal, donde hay negocios y hay viviendas, desde los negocios o de las ventanas, vos estás viendo la calle, estás viendo si alguien roba, si roban a alguien, se genera una autovigilancia natural. Mientras que en estas circunstancias las veredas se desertifican por completo, a lo sumo hay garajes, pero pasar por esos lugares ya los evitás. Y me parece que también están contribuyendo a esa fragmentación en el sentido de que están generando zonas de inseguridad bastante grandes, ¿no? Me parece que hay que seguir pensando sobre esas reflexiones, porque nos estamos dando por naturales y nos estamos dando por inevitables. Y me parece como es una falsa noción de progreso. Una falsa noción de progreso. El progreso tiene que estar mucho más asociado a lo que es una convivencia, un equilibrio, una ecología, por decirlo de un modo. Sí, claro. Dijiste algo bien importante en lo que tiene que ver con lo que estuvo haciendo Gustavo en Claro, sale solo y decías que te parecía interesante que los problemas sociales se abordaran desde lo territorial. Los problemas sociales no tienen territorialidad. O sea, estamos... Yo creo que sí que tienen territorialidad. Tienen territorialidad en determinados aspectos, no en todos. En la Rambla y en los complejos esos vas a encontrar promotores y activadores de problemas sociales. Y en los Palomares también vas a encontrar, como encontramos, gente que realmente tiene valores afines con los valores mayoritarios. Que eso es liberarme de juzgar si son buenos o malos. O sí, sea... igual no entiendo cuando se refiere a que no corresponde a esos problemas de esas zonas no corresponden a ese territorio. No, los problemas de esa zona sí, claro, los problemas de esa zona sí, pero no están solamente concentrados en esa zona. Está bien. Son áreas deprimidas, pero no son necesariamente áreas... Bueno, antes que nada, felicito por la mesa, por los integrantes, por las exposiciones. Mi nombre es Franco Laviano, soy parte de la Universidad de la República, estoy en comunicación, estoy terminando una maestría en la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires, y trabajo en la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Me parece muy, muy interesante, primero que nada, la noción, ese cruce, ¿no?, que se da casi que llevándolo al terreno literario de Leandro, palimpsestístico, ¿no?, entre los grafitis, la intervención de los partidos políticos, la intervención de la institución educativa y universitaria, y la institución de un ciudadano, un grafitero que trabaja en los márgenes del arte con referencialidades y prácticas y límites propios dentro de la especificidad de su área. Y eso me parece en el terreno de una práctica que es territorial, que es cierto que puede producir una experiencia estética, ni buena ni mala,
una afinidad o que siempre está en la intervención y cercana al diálogo, como decía el moderador de la mesa. Eso en tanto imagen, ¿no? Después el problema que trata Leandro es, en este caso, que es el paisaje, la arquitectura y el límite entre la vida privada y lo público y cómo eso, ¿no? El mismo complejo pasa a ser un complejo urbano, pasa a ser un complejo territorial y pasa a tener un grado de complejidad que yo no la puedo desentrañar en este momento, pero más allá de eso también, un problema me llama mucho la atención, porque acá estábamos hablando de la imagen y la posibilidad de un diálogo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la parte de los grafitis, en las intervenciones artísticas, pero por ejemplo, me gustaría preguntarle a Leonardo qué pasa en el caso, qué experiencias hay a nivel urbanas y a nivel mundial en relación a habitabilidades y lugares donde la habitabilidad sonora, en términos de convivencia, de lo urbano, son como en qué partes del mundo o pueden ser tomadas como referencias, precisamente por eso, porque el sonido es algo avasallante en términos de ruido, de entropía, de desorden sintáctico y semántico. ¿Qué ejemplos de políticas y de comunicación o de prácticas o qué lugares hay, para ejemplo, para tener parámetros comunicacionales de cómo poder abordar, sea desde las políticas de comunicación? Porque así, por ejemplo, intervenir un muro pasa a ser una práctica de estudiantes de grado universitario, pero al mismo tiempo pasa a ser parte de una política institucional en relación al arte, en relación a la comunicación y en relación a la ciudad. Tu pregunta entonces tiene que ver con lo que entendí, si hay algunas referencias, lugares de referencia o opciones, vamos a tomar como ejemplo de cómo se ha adecuado lo sonoro para lograr una mejor habitabilidad desde este punto de vista. En Europa está trabajando bastante, pero es un tema complejo. Por ejemplo, hay en la ciudad, en Grenoble, en Francia, había un problema, planteé un ejemplo, ¿no?, puntual, de una autopista que interfería con un complejo de vivienda, pasaba al lado, entonces la gente estaba permanentemente ese ruido. Y las decisiones para cambiar ese tipo de flujo sonoro y, digamos, y lograr ciertos equilibrios un mejor funcionamiento, digamos, una mejor habitabilidad desde el punto de vista sonoro. Por lo que tengo entendido, recién en los últimos 10, 15 años, sobre todo en las iniciativas en países europeos, en Francia sobre todo, se han empezado a estudiar. Pero es muy complejo porque en este caso de la autopista, por ejemplo, pusieron un muro para bloquear los sonidos y después la gente empezó a quejar de que escuchaba a los vecinos. Entonces, claro, no querían ese ruido de fondo porque la gente está acostumbrado a vivir en una situación de bloqueo sonoro. Entonces, a lo que hoy pongo esto como ejemplo de que están tomando en cuenta, no hay que yo tenga conocimiento, no hay todavía ejemplos, bueno, situaciones concretas exactas que, bueno, a partir de esta acción se logró una mayor equilibrio, una mayor estado de confort desde el punto de vista sonoro en un entorno. Además, son tan complejos desde el punto de vista sonoro los entornos urbanos, porque hay un investigador muy interesante, que un libro que se llama en francés Ambiance Urbaine, ambientes urbanos, que es arquitecto y músico, y él plantea que hay situaciones, por ejemplo, que él denomina secuencias localizadas. Son lugares donde uno llega a una ciudad en donde hay determinado complejidad sonora, pero que a la vez es bastante identitario. La gente identifica, se siente como que pertenece porque están todos esos ruidos. Por ejemplo, en una feria, en Narvaja, domingo, y no se olvidaron que hay 15.000 personas a una vuelta, la elegida es una calle inmensa,
pero eso es como una cosa acogedora, digamos. Hay una identificación con este tipo de cosas. Entonces, pongo este ejemplo para mostrar que es muy complejo el decir, bueno, voy a bloquear este sonido para que no pase acá para acá. Para mí un tema fundamental es el asunto de los parlantes, ¿no? De la expresión en la acústica. De hecho, Barry Troll es uno de los temas que ataca en su libro Comunicación Sonora, el asunto de que en definitiva es una decisión de alguien que pone una música, que además tiene el doble problema. Por un lado, es como decíamos hace un ratito, es una evasión, ¿no? Comparado, digamos, que tiene una cámara anecoica con un estudio de grabación. Pero el otro problema es que esa persona que emite esa música generalmente siente que está haciendo un bien a los demás. Entonces hay como una especie de cosa extrañísima también ahí, porque la música es identificación, es placer, la música que está de moda, la que escuchamos en la comunidad, que nos identifica un grupo determinado, de jóvenes, por ejemplo, y el que se pone en la Rambla, abre el auto, en las canteras Jorge Rodó, lo paso a veces, todo lo que da mediodía, hay un alto al lado del otro, repitiendo cada uno su música, muchas veces sienten que están haciendo un bien. Entonces hay un tema delicado con toda esta inquietud planteada, me parece que en las medidas. Bien, nada, nos gustaría seguir, pero ya estamos con cubierto. Queremos agradecer a Javier, a Leandro, a Leonardo, a Karina, a María Ángela y en particular a ustedes que nos acompañaron. Nada, sus preguntas, su atención en particular. Esperemos que lo hayan pasado bien, que se hayan, por lo menos que no se hayan aburrido. Capaz que con suerte se toman alguna idea, así que estamos felices. Pero los queremos invitar ahora. Pueden salir a descansar un poco, pero los queremos invitar porque a las 16 horas tenemos una siguiente mesa, la última mesa del día, que es sobre prácticas de comunicación para la accesibilidad y la inclusión. Los esperamos. Muchas gracias.